Esa mañana hacía un frío que calaba hasta los huesos. El viento cortante se colaba por los callejones y las aceras, y el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si estuviera a punto de llover. Acababa de salir de una reunión importante en el centro de la ciudad, mi mente aún estaba absorta en cifras, decisiones y plazos que debía cumplir. Caminaba rápido, como de costumbre, cuando la vi. Estaba sentada en una esquina, junto a un viejo poste de luz oxidado. Su cabello, despeinado y sucio, caía como un velo que apenas dejaba ver su rostro. Llevaba una chaqueta demasiado delgada para el clima y unos pantalones rotos que no ofrecían ninguna protección contra el frío. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño cartón con letras apenas legibles. No pedía nada en voz alta, de hecho, parecía evitar mirar a las personas que pasaban. Había algo en su postura que me llamó la atención, no era solo pobreza lo que transmitía, era una tristeza profunda, un cansancio que no se podía disimular. Pasé junto a ella, pero algo en mi interior me hizo detenerme. Normalmente, no suelo prestar atención a las personas en la calle. Tal vez por costumbre, tal vez por indiferencia, no lo sé. Pero esta vez fue diferente. Saqué la cartera casi de manera impulsiva y busqué algún billete. La mayoría eran de denominaciones grandes. Dudé por un momento, pensando si debía buscar algo más pequeño, pero al final tomé uno de 1,000 pesos y me agaché frente a ella. «Aquí tienes», dije, extendiendo el billete hacia ella. Ella levantó la mirada lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Sus ojos eran oscuros, con una mezcla de sorpresa y cautela. Tardó unos segundos en reaccionar antes de estirar la mano para tomar el dinero. «Gracias», murmuró en un tono tan bajo que apenas pude escucharlo. No hubo una sonrisa, ni lágrimas, ni un «Dios te bendiga», como algunas personas suelen decir. Solo esas palabras simples, acompañadas de una mirada que parecía más incrédula que agradecida. Me quedé un segundo más, pensando si debía decir algo, pero al final solo me levanté y seguí caminando. Mientras me alejaba, no podía evitar preguntarme qué haría con ese dinero. ¿Lo usaría para comida? ¿Para un lugar donde dormir? ¿O tal vez para algo que yo no aprobaría? Pero luego me recordé que no era asunto mío. Había hecho lo que sentí que debía hacer, y eso era suficiente. El resto del día transcurrió como siempre, reuniones, llamadas y un almuerzo apresurado en mi oficina. Sin embargo, la imagen de esa mujer seguía rondando mi mente. Había algo en ella, en la manera en que había tomado el billete, que me dejó inquieto. ¿Qué historia escondía detrás de esos ojos cansados? Cuando regresé a casa esa noche, pasé junto a la fotografía de mi esposa que siempre mantenía en la sala. Era su retrato favorito, el que habíamos tomado en nuestro último aniversario juntos. Me detuve un momento frente a la imagen y recordé cómo ella solía insistir en que siempre ayudáramos a los demás. «Nunca sabes lo que alguien está pasando», me decía. Tal vez por eso sentí ese impulso de ayudar a la mujer en la calle. Quizás, de alguna manera, todavía intentaba honrar el espíritu generoso de mi esposa. Al día siguiente, estaba seguro de que nunca volvería a ver a esa mujer. Para mí, había sido un encuentro breve, un gesto pasajero en medio de la rutina. Pero no sabía que el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, el frío seguía presente, aunque el sol asomaba tímidamente entre las nubes. Había pasado otra noche en vela, como tantas desde que Mariana, mi esposa, se había ido. Visitar su tumba era una especie de ritual que me ayudaba a sobrellevar el vacío que su ausencia había dejado en mi vida. Era algo que hacía casi a diario, siempre a la misma hora. De alguna forma, estar allí, en ese pequeño rincón del cementerio, me hacía sentir cerca de ella. Caminé por los senderos que ya conocía de memoria, pasando junto a lápidas antiguas y árboles que parecían llevar siglos allí. El aire olía a tierra húmeda y flores frescas.
El cementerio estaba casi vacío, como de costumbre. Me gustaba esa tranquilidad, ese silencio roto solo por el canto ocasional de algún pájaro. Al doblar la esquina hacia el lugar donde descansaba Mariana, noté algo extraño. Había una figura arrodillada frente a su tumba. Desde lejos no pude distinguir quién era, pero algo en su postura me resultaba familiar. Me detuve, confundido. No era común encontrar a alguien más allí, sobre todo tan temprano. A medida que me acercaba, mi corazón comenzó a latir más rápido. Era la mujer de la calle, la misma a la que había dado el billete el día anterior. Llevaba las mismas ropas desgastadas, pero en sus manos sostenía un pequeño ramo de flores frescas. Eran flores simples, probablemente compradas en algún mercado barato, pero estaban arregladas con cuidado. Me quedé de pie a pocos metros de ella, sin saber qué hacer ni qué decir. ¿Qué hacía allí? ¿Cómo conocía el lugar? Durante unos segundos me quedé inmóvil, observándola. La mujer parecía absorta, como si estuviera rezando o simplemente perdida en sus pensamientos. Finalmente, carraspeé para hacerme notar. Ella se sobresaltó y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que el día anterior habían estado llenos de cansancio, ahora mostraban una mezcla de sorpresa y vergüenza. Se levantó apresuradamente, dejando las flores sobre la lápida. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener un tono neutral, aunque por dentro la confusión me consumía. Ella dudó por un momento, mirando hacia el suelo como si buscara las palabras correctas. Lo siento, no quería molestar, dijo en voz baja, con un acento suave que delataba su origen humilde. No estás molestando, respondí, dando un paso hacia ella. Pero necesito saber por qué estás aquí. Su mirada se dirigió brevemente a la lápida. Parecía luchar consigo misma, como si no estuviera segura de cuánto debía contarme. Finalmente, respiró hondo y señaló el ramo. Quería traerle flores. Su respuesta me desconcertó aún más. ¿Por qué alguien como ella, que apenas tenía para subsistir, gastaría en flores para alguien que no conocía? ¿O si la conocía? ¿La conocías?, pregunté, con el corazón encogiéndose ante la posibilidad. Ella asintió lentamente. Sí, la conocí hace tiempo. Quería seguir interrogándola, pero la expresión en su rostro me detuvo. Había algo tan genuino en su tristeza que me hizo dudar. No parecía una mentirosa ni alguien con intenciones ocultas. Pero eso no hacía menos extraño el hecho de que estuviera allí, frente a la tumba de Mariana. ¿Cómo la conociste?, insistí, esta vez con un tono más suave. Ella bajó la mirada de nuevo. No sé si debería contarle, murmuró. Por favor, necesito entender. Hubo un largo silencio entre nosotros. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Finalmente, ella levantó la mirada y me sostuvo con los ojos. Su esposa fue una persona muy buena conmigo, dijo, con una voz que comenzaba a quebrarse. Pero no sé si debería decir más. Por más que intenté sonsacarle más información, ella parecía decidida a no hablar en ese momento. Me dijo que no quería causar problemas y que prefería marcharse. Antes de que pudiera detenerla, dio media vuelta y comenzó a caminar por el sendero del cementerio. Me quedé allí, junto a la tumba de Mariana, mirando el pequeño ramo de flores que había dejado. El desconcierto era enorme, pero también sentí algo más, curiosidad. ¿Qué conexión podía tener esa mujer con mi esposa? ¿Por qué había estado aquí? Mientras observaba las flores, me prometí que encontraría respuestas, aunque todavía no sabía cómo. No podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido en el cementerio. Esa mujer, con su aspecto desaliñado y su actitud evasiva, había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Al día siguiente, decidí regresar al cementerio a la misma hora,
con la esperanza de volver a verla. Mi mente estaba llena de hipótesis. Tal vez había conocido a Mariana en un acto benéfico, o tal vez trabajó para ella en algún momento. Pero nada parecía encajar del todo. Cuando llegué al lugar, mis ojos buscaron entre las lápidas, pero no había nadie más que yo. Me acerqué al sitio donde descansaba Mariana, y ahí estaban todavía las flores que la mujer había dejado el día anterior, ligeramente marchitas, pero aún colocadas con cuidado. Me quedé un rato pensando en todo lo que había pasado y en lo poco que sabía de esa desconocida. Casi había perdido la esperanza de verla de nuevo, pero justo cuando estaba por irme, escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella. Parecía sorprendida de verme, como si no hubiera esperado encontrarme otra vez. «Hola», dije, intentando sonar calmado, aunque mi curiosidad me carcomía por dentro. «Me alegra verte». Ella vaciló unos segundos, como si estuviera decidiendo si quedarse o marcharse. Finalmente, se acercó lentamente, pero manteniendo cierta distancia. «No quería molestar», dijo con voz baja, mirando al suelo. «No estás molestando», respondí, haciendo un gesto para que se acercara más. «Pero creo que me debes una explicación. Dijiste que conocías a mi esposa. ¿Es cierto?» Ella asintió con la cabeza, aunque seguía evitando mirarme directamente. «Sí, la conocí. Fue hace tiempo, cuando estaba en un momento muy difícil de mi vida». «¿Qué tan difícil?», pregunté, tratando de no sonar demasiado insistente, pero incapaz de ocultar mi interés. La mujer suspiró profundamente, como si el peso de su historia fuera demasiado para contar en pocas palabras. Finalmente, levantó la mirada y comenzó a hablar. «Me llamo Guadalupe, pero todos me dicen Lupe. Hace unos años, me quedé sin casa, sin trabajo y sin nadie que me ayudara. Vivía en la calle, intentando sobrevivir con lo poco que podía encontrar. Un día, mientras estaba sentada afuera de un mercado, su esposa pasó por ahí. No sé qué fue lo que vio en mí, pero se detuvo y me habló. Hizo una pausa, como si los recuerdos le dolieran. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero siguió adelante. Me preguntó cómo había llegado a esa situación y si había algo que pudiera hacer para ayudarme. Yo estaba acostumbrada a que la gente me ignorara o me tratara mal, así que no supe qué decirle al principio. Pero ella insistió. Me llevó a comer y se quedó conmigo mientras hablábamos. Cada palabra que decía era como un golpe a mi pecho. Pude imaginar a Mariana haciendo exactamente eso, con su bondad natural y su deseo de ayudar a los demás. ¿Y qué pasó después?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Me consiguió un trabajo temporal en una tienda que conocía. No era mucho, pero gracias a eso pude salir de la calle por un tiempo. Siempre me decía que no me rindiera, que las cosas podían mejorar si luchaba por ello. Nunca nadie había sido tan buena conmigo. Lupe bajó la mirada, claramente avergonzada. Pero fallé, continuó, con la voz quebrada. Perdí el trabajo y volví a la calle. Me sentí como una decepción para ella, así que nunca más la busqué. Un día regresé al mercado donde la conocí, esperando al menos agradecerle por todo, pero me dijeron que había fallecido. Desde entonces, vengo aquí de vez en cuando para dejarle flores y rezar por ella. Es lo único que puedo hacer para honrarla. No supe qué decir. Había tantas emociones luchando dentro de mí, tristeza por Mariana, admiración por lo que había hecho por esta mujer, y una profunda culpa por no haber sabido nada de esto antes. No tienes que sentirte culpable, le dije finalmente. Lo que hiciste fue suficiente para ella, estoy seguro. Siempre quiso ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ella asintió, aunque parecía no estar convencida. Nos quedamos en silencio durante un rato, ambos perdidos en nuestros pensamientos. Yo estaba tratando de procesar lo que acababa de escuchar,
mientras ella parecía debatirse entre quedarse o irse. Pero en ese momento, supe que nuestra conversación no había terminado. Había algo más que necesitaba entender, algo más que ella tenía que decirme. Después de escuchar la historia de Lupe, sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más pesado. Cada palabra que ella había dicho resonaba en mi mente, llenándome de una mezcla de asombro, tristeza y una inesperada sensación de cercanía con esta mujer desconocida. Mariana nunca me había hablado de Lupe, pero eso no era extraño. Mi esposa siempre había sido reservada sobre sus actos de bondad, creía que hacer el bien no necesitaba ser anunciado. Lupe permanecía de pie frente a mí, con los ojos bajos y las manos cruzadas frente a su cuerpo, como si esperara un juicio o un reproche. Pero yo no tenía nada de eso para darle. Por el contrario, sentí la necesidad de saber más, de entender mejor el vínculo que ahora parecía unirnos. Lupe, dije finalmente, tratando de romper el silencio, mi esposa a veces mencionaba a una mujer a la que había ayudado. Decía que le preocupaba no saber qué había sido de ella. Ella levantó la mirada rápidamente, sorprendida. ¿De verdad?, preguntó, con un brillo inesperado en los ojos. Asentí. Sí. No decía tu nombre, pero siempre hablaba de alguien que había conocido en un momento difícil. Decía que deseaba que esa persona pudiera encontrar su camino, pero nunca me dio más detalles. Lupe parpadeó varias veces, como si intentara contener las lágrimas. Luego respiró hondo y asintió lentamente. Siempre sentí que le fallé, dijo con la voz temblorosa. Ella creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Pero no supe aprovechar la oportunidad que me dio. Negué con la cabeza, sorprendido por la culpa que cargaba esta mujer. Mariana no era de esas personas que esperaban algo a cambio, le aseguré. Si te ayudó, fue porque creyó que era lo correcto. No importa lo que haya pasado después, estoy seguro de que no te habría juzgado. Ella se quedó en silencio, asimilando mis palabras. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles a nuestro alrededor. Todo en el cementerio parecía más tranquilo, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirnos tener esta conversación. Finalmente, Lupe habló, su voz ahora más firme. Yo también pensaba en ella todo el tiempo. Cuando escuché que había fallecido, fue como si me hubieran arrebatado algo importante. Por eso vine aquí, para agradecerle. Aunque no pudiera escucharme, quería que supiera que su bondad no fue en vano. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante 2 años, había visitado la tumba de Mariana pensando que era el único que mantenía su memoria viva. Ahora me daba cuenta de que su influencia había llegado mucho más lejos de lo que yo sabía. Decidí dar un paso más. Lupe, me gustaría saber más sobre ti, dije, con sinceridad. No sé por qué, pero siento que este encuentro no es una simple coincidencia. Ella pareció dudar, pero finalmente asintió. Está bien. No tengo nada que ocultar. Nos sentamos en un banco cercano, bajo la sombra de un árbol. Mientras hablábamos, ella me contó más sobre su vida. Había crecido en un pequeño pueblo, pero la pobreza la había obligado a mudarse a la ciudad en busca de trabajo. Las cosas no habían salido como esperaba, y una serie de malas decisiones la habían llevado a las calles. Mariana fue la primera persona en años que le había ofrecido ayuda genuina, sin pedir nada a cambio. Mientras la escuchaba, no podía evitar pensar en lo mucho que Mariana y yo éramos diferentes. Yo siempre había estado demasiado ocupado con mi trabajo, demasiado concentrado en alcanzar metas y acumular logros. Ella, en cambio, siempre encontraba tiempo para los demás, incluso cuando yo no entendía por qué. De repente, Lupe mencionó algo que me dejó helado. Ella me hablaba mucho de usted, dijo, mirándome directamente a los ojos. Siempre decía que usted era un buen hombre, aunque a veces parecía distraído. Me quedé sin palabras.
Nunca había imaginado que Mariana hablara de mí con alguien más, y mucho menos con una persona como Lupe. ¿En serio dijo eso?, pregunté, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Lupe asintió. Decía que quería que usted supiera lo importante que era para ella. Un nudo se formó en mi garganta. Durante años, había cargado con la culpa de no haber estado lo suficientemente presente para Mariana, de haber priorizado mi trabajo sobre nuestra relación. Ahora, escuchar esas palabras de una completa desconocida me llenó de emociones contradictorias, alivio, gratitud y una renovada sensación de pérdida. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Lupe y yo nos quedamos sentados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Pero en ese momento, supe que este encuentro había cambiado algo dentro de mí. Mariana aún seguía presente, no solo en mis recuerdos, sino también en las vidas que había tocado con su bondad. La semana que siguió a mi conversación con Lupe fue un torbellino de emociones. La conexión que había surgido entre nosotros no solo me dejó con una sensación de asombro, sino también con una necesidad urgente de hacer algo. Durante años, había vivido en la sombra de la memoria de Mariana, pero nunca había pensado en la huella que ella había dejado en las personas que la rodeaban. Lupe era un testimonio de esa bondad que Mariana había sembrado, y al mismo tiempo, su presencia me ofreció la oportunidad de enmendar ciertas fallas que había tenido como esposo y como ser humano. Después de ese encuentro en el cementerio, me encontré pensando en Lupe más de lo que esperaba. No solo me preocupaba por ella, sino que algo en mi interior me decía que debía ayudarla, de alguna forma. Mariana lo habría hecho sin pensarlo. Ella nunca pensaba en los costos o en lo que perdía, solo actuaba por el bienestar de los demás. En ese momento, sentí una urgente necesidad de seguir su ejemplo. Al principio, lo que planeaba hacer me parecía algo pequeño, darle algunos recursos, tal vez un lugar donde quedarse por unos días, pero luego esa idea creció en mi mente. Había algo en la historia de Lupe, en la forma en que me había hablado de Mariana, que me decía que no debía ser un simple gesto. Necesitaba ayudarla a reconstruir su vida, como Mariana lo había hecho conmigo en cierto sentido. Un día, después de pensarlo mucho, decidí llamarla. Sabía que era un gran paso, pero también me di cuenta de que no tenía mucho tiempo para darme dudas. Al final, todos esos miedos y reservas que tenía se disolvieron con una simple llamada. «Hola, Lupe, soy Andrés», dije cuando escuché su voz del otro lado de la línea. «Oh, Andrés», respondió ella, sorprendida. «No esperaba tu llamada». «Lo sé, pero he estado pensando mucho en lo que me contaste. Quiero ofrecerte algo más que una ayuda momentánea. Creo que puedes tener una oportunidad para empezar de nuevo, y me gustaría ser parte de eso». Hubo un largo silencio. Sentí que se estaba tomando su tiempo para procesar lo que le estaba diciendo. «¿Qué tipo de oportunidad?», preguntó, su tono indicaba un toque de incredulidad. «Te ofrezco un lugar donde quedarte, y si estás dispuesta, podríamos buscar juntas una forma de que consigas un empleo, o alguna ayuda que te permita salir adelante. Quiero ayudarte de la manera en que Mariana habría querido». Finalmente, tras unos segundos de pausa, Lupe aceptó, aunque su voz temblaba ligeramente. No pude evitar notar cómo, a pesar de la gratitud que sentía, había algo en su tono que sugería una profunda desconfianza, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarla sin esperar algo a cambio. Esa tarde, cuando la recogí en el lugar donde solía dormir, vi en sus ojos una mezcla de esperanza y temor. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien realmente se interesara por su bienestar. La observé en silencio mientras subía al coche, pero antes de que pudiera decir algo, Lupe rompió el hielo. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, mirando hacia la ventana, como si esperara que le dijera algo que justificara su desconfianza. «Porque tu historia me tocó profundamente», respondí, sin pensarlo demasiado.
porque Mariana habría hecho lo mismo por ti. Y porque creo que no es tarde para reconstruir las vidas que se nos han roto. Ella asintió lentamente, pero no dijo nada más durante el trayecto. Mientras conducía, pensaba en todo lo que había descubierto sobre Mariana a través de Lupe. Me preguntaba cuántas personas más había ayudado sin que yo lo supiera. Mariana nunca había hablado de esos actos, nunca me había contado sus buenas acciones. Siempre pensó que eran simples cosas sin importancia, pero para Lupe, su ayuda había significado la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando llegamos al departamento que le había ofrecido, Lupe parecía nerviosa, como si no supiera qué hacer con ese espacio que ahora tenía para ella sola. Le mostré la habitación, una cama simple, una mesa, y la ventana que daba a la calle. Era un lugar pequeño, pero suficiente para comenzar. «Es todo lo que puedo ofrecer por ahora», le dije mientras la observaba acomodarse en la cama, «pero sé que esto es solo el comienzo. Hay más por venir». Durante las semanas siguientes, Lupe empezó a adaptarse a su nuevo hogar. Comenzó a salir a diario en busca de trabajo, aunque las oportunidades eran limitadas. Yo la apoyaba como podía, llevándola a entrevistas, ayudándola a hacer los trámites que necesitaba, y compartiendo con ella mi experiencia en el mundo laboral. A medida que pasaba el tiempo, veía cómo su confianza comenzaba a crecer, aunque aún llevaba la marca de sus años en la calle. Una tarde, Lupe llegó a casa con una sonrisa en el rostro. Había conseguido un empleo en una tienda local. Era un trabajo modesto, pero era un comienzo. Cuando me lo contó, sentí una mezcla de orgullo y satisfacción. De alguna manera, Mariana seguía viva a través de sus actos, y ahora, yo estaba teniendo la oportunidad de seguir su legado. Ese momento me hizo darme cuenta de que la vida puede ofrecer segundas oportunidades. La bondad que Mariana había sembrado en los corazones de quienes la conocían no solo vivía en sus recuerdos, sino también en las acciones que otros, como yo, tomaban para seguir adelante. Ayudar a Lupe me permitió no solo devolver algo de lo que Mariana había hecho por mí, sino también encontrar una nueva forma de vivir, más consciente de lo que realmente importa.